Bienvenidos todos los que están aquí presentes y también los que nos siguen por las redes, el Facebook, el YouTube. Esta noche nos toca hablar, estamos terminando y cerrando el capítulo 16 del Evangelio según el Espiritismo, y el tema de ahora es desprendimiento de los bienes terrenales. Estamos hablando sobre el uso de la riqueza, qué tan buena es buena, es mala. Estamos analizando este tema ya en varias charlas y lo que vamos a analizar ahora es sobre el desprendimiento, los desapegos, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto los apegos son o no son buenos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El apego a los bienes terrenales es una de las mayores trabas para nuestro adelanto moral y espiritual. Siempre los apegos, cuando nos apegamos a algo y también a alguien, sufrimos. Entonces, ¿por qué? Porque podemos estar inseguros, porque tal persona o tal cosa me da seguridad, es todo lo que tengo, me lo gané, me gané el dinero, es mío, tengo derecho, etc. Pero está bien, pero el tema y el problema, lo que vamos a analizar en el transcurso de la charla, es sobre los apegos. Por ese afán de poseer, destruimos muchas veces nuestras facultades de amar. Muchas veces por esos apegos, ¿cuántas familias se han separado, ¿no? Por las peleas y las disputas de las cuestiones de las propiedades o de las cosas materiales. Entonces acá nos dice, seamos sinceros, proporciona la riqueza una felicidad plena. Cuando vuestros cofres estén repletos, ¿no hay siempre un vacío en vuestro corazón? No decimos que la riqueza sea mala, sino analicemos, nos llama acá. Cuando tenemos los cofres llenos, ¿cómo está nuestro corazón? Nos llama. Hay una satisfacción legítima, por supuesto, que experimenta el hombre que gracias a su trabajo honrado y constante ha obtenido sus riquezas, sus bienes. Es correcto, eso está bien. No obstante, entre esa satisfacción y el apego que absorbe los demás sentimientos y paraliza los impulsos del corazón, hay una gran distancia. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? Cuidado con la abundancia exagerada y sórdida que nos puede llevar a la avaricia, al deseo a la codicia, al deseo de tener y tener más y más. Está bien tener, es más, estamos en un mundo material y lo necesitamos y es muy útil, es bueno, bienvenido el dinero, bienvenida la riqueza. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la usufructuamos? Es el tema que nos está llamando a reflexionar este Evangelio. Nos dice, la avaricia que no ayuda, y Dios nos ha colocado en contraposición a la avaricia. ¿Qué es contrario a la avaricia? El dar, ¿no es cierto? La caridad. No nos olvidemos. La caridad, sagrada y saludable virtud que enseña al rico a dar sin ostentación
para que el pobre reciba sin humillación, sin menoscabo, con amor, con cariño, sin juzgar, sin que se sienta juzgado, ¿no? Eso. Bueno, continuamos. Ya sea que la riqueza provenga de nuestra familia o que la hayáis ganado con vuestro trabajo, hay algo que jamás debéis olvidar. Todo viene de Dios, todo retorna a Dios. Si en esta existencia, en esta experiencia reencarnatoria, nos toca vivir la abundancia, ¿qué debemos hacer? Agradecer. Porque nos tocó vivir en abundancia. Porque Dios permite que así sea. ¿Cómo lo permite? Por medio de sus leyes, ¿no? Las leyes divinas, la ley de causa y efecto. Nos corresponde de repente gozar de abundancia. Bienvenida y muchas gracias. No es nuestra, viene de Dios, porque todo lo material se queda en la tierra. Nada os pertenece en la tierra, nos dice el Evangelio. Ni siquiera vuestro propio cuerpo, es cierto, porque nos lo da Dios en una nueva, ¿no? Cuando nos da esa oportunidad a través de la sabiduría, de su amor, con la reencarnación, que nos da otra oportunidad. Por eso, en cada existencia jugamos papeles diversos. Ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, pues la muerte os despoja de él, como también de todos los bienes materiales. Dice, nosotros somos depositarios, no propietarios. O sea, lo poseemos temporalmente mientras estamos aquí, porque nada nos vamos a llevar. Lo vamos a dejar a nuestros herederos, a quien le demos. Por eso somos depositarios, no propietarios. Y debéis devolvérselo. ¿Cómo le devolvemos? ¿Cómo le podemos devolver a Dios? A través de el dar a los que necesitan. Dice, Él os presta con la condición de que lo superfluo, al menos, retorne a los que no tienen siquiera lo necesario. Entonces, ¿y cómo se va a dar eso? ¿Cómo puede retornar? A través de la caridad, a través del dar, de la solidaridad, ¿no es cierto? Porque somos los administradores temporales de los bienes materiales que nos toca tener ahora y que Dios permite que así sea. Todo es temporal en este mundo material. Cuando empleamos para nuestro exclusivo provecho lo que se nos ha confiado, nos dice somos como depositarios infieles. Nos olvidamos de nuestros deberes. Entonces llega la muerte inexorable para rasgar el velo bajo el cual nos ocultamos y nos obliga a rendir cuentas al amigo que nos favoreció y que en ese momento se nos presenta como el juez. Todo es un préstamo, todo va y viene, ¿no? Si ahora tenemos es porque de repente lo merecemos, hemos aceptado esa prueba, porque la riqueza es una prueba que a veces es más difícil que pasar que la prueba de la escasez. Entonces, se nos van a pedir cuentas, ¿no? Ese amigo, ese hermano, aquel que nos favoreció, puede ser ahora, puede ser en un ayer, se nos presenta como el juez. ¿Qué hemos hecho con eso que tenemos? ¿No? Aquí no nos tenemos que olvidar, como ya hemos dicho, de la ley de causa y efecto, ¿no? Todo lo que nos sucede está previsto que así sea, porque nada es casual
ni nada es injusto. Todo lo merecemos y vivimos lo que nos toca vivir porque lo necesitamos, porque todo es un aprendizaje. Y esta vida es solo un pestañear. Y venimos aquí para pasar el examen. Pasemos bien ese examen. Nos dice, eso nos fue dado para aplicarlo a la caridad en la tierra. Usemos bien, tengamos nuestras comodidades, perfecto, no nos olvidemos de la caridad. Nada más, eso es todo lo que nos dice. No te olvides de la caridad, de la necesidad del hermano, porque no sabemos qué pasó y qué está viviendo y por qué está en tal o cual condición, y ya lo vamos a ver en el desarrollo. Y nos dice, el Evangelio nos esclarece muchas veces, como padres, a veces nos abstenemos en gastar, dejamos para ahorrar, dejamos de comprar cosas para ahorrar, para dejarle a nuestros hijos. Eso es legítimo, eso está bien, porque es nuestro amor para ellos, porque no le vamos a durar por la eternidad, ¿no? Vamos a partir y lo que ellos les toque vivir, si podemos ayudarlos y dejarles, en buena hora. Lo que ellos hagan con eso será cuenta de ellos, ¿sí? Eso es legítimo, pero nos dice, ¿será ese siempre el único motivo? Como dicen, analicemos nuestro corazón. Dice, no se tratará en muchas ocasiones de un compromiso con su conciencia, con nuestra conciencia como padres, para justificarnos ante el mundo el apego que podemos tener a esos bienes. Con todo, aunque admitamos que el amor paternal es el móvil, pregunta, ¿será ese un motivo para que olvide a sus hermanos ante Dios, al prójimo, aquel que no conocemos, que no tenemos un vínculo ni de sangre ni de ningún tipo, pero que está en una necesidad? Entonces, ¿qué nos dice acá también? Cuidar el mensaje que damos a nuestros hijos, cuidar el ejemplo, porque enseñamos a través del ejemplo. Entonces, no por el afán de proveer para ellos y dejarles, seamos egoístas y nos olvidemos de aplicar la caridad y no les enseñemos a ellos también sobre la caridad. También enseñémosle a ellos a ser caritativos, y más adelante lo vamos a ver con un testimonio muy bonito. Cuando les enseñamos a ser egoístas para con los demás, también ellos lo van a hacer con nosotros. Cuidado, porque nos viene la vejez y después puede venir la ingratitud de los hijos. El hombre que por su trabajo y esfuerzo consigue una posición y sale de la pobreza, está llamado moralmente a no olvidarse de su prójimo, ¿no? De repente no hemos tenido, y a través del trabajo, del esfuerzo, del estudio, de la dedicación, se consigue una buena posición, excelente, bienvenido. Pero no hay que olvidarse de los que quedaron atrás, porque estamos llamados moralmente a no dejarlos en el olvido. Y dice, será más culpable por su egoísmo, porque ya conoce el dolor de la miseria, porque ya lo vivió. Entonces, será más culpable, porque ya tiene ese conocimiento y esa experiencia, ¿no? Entonces, seguimos analizando. Cuanto nosotros más damos,
Cuanto tú más das, más recibes. ¿Y por qué será? Por las leyes divinas. Es un boomerang. Das y recibes. Si damos amor, recibimos amor. Si damos y aplicamos la caridad, vendrá de vuelta. Porque no sabemos qué nos va a pasar en un futuro. No sabemos, ahora estamos bien, de repente después no. Pero nos dice, lamentablemente, en el hombre rico siempre existe el orgullo. No es raro ver que un nuevo rico, en vez de ayudar al desventurado que implora su asistencia, lo aturde con la narración de sus esfuerzos y sus habilidades y le dicen, haz lo que yo hice, o yo me gané esto con mi esfuerzo, con mi trabajo, me quemé las pestañas, sufrí, tú trabajas y tú haz lo mismo. Sí, es válido, pero hay que tener en cuenta en no juzgar y dar la mano. Si no, si tienes dinero y eres empresario, dale trabajo, dale trabajo. Entonces, para el rico, la bondad, o sea, cuando le gana el orgullo, cuando se llenan de orgullo, se olvidan. Se olvidan lo que hemos mencionado antes. Lo que tenemos, lo tenemos porque Dios lo permitió que así sea. Y así como te da, te quita. Son cosas materiales. Ahora las tenemos, mañana no. Entonces, ojo con eso. Cuando no hay este conocimiento, entonces, ¿qué pasa? El rico se llena de orgullo, menosprecia al necesitado, y para ellos la bondad de Dios no intervino para nada en la obtención de su riqueza. Se atribuye a sí mismo. El orgullo le pone una venda en los ojos, le tapa los oídos. Pese a toda su inteligencia y su aptitud, no comprende que Dios puede hacerlo caer con una sola palabra. ¿Cuántas desgracias hemos visto? Empresas que quiebran, pasa una desgracia, una catástrofe, un incendio, se pierde todo. Pasa. Entonces, mientras se tiene, olvidémonos de esto y agradezcamos y ver la mejor manera de ese manejo, ¿no? Compartirlo con los demás, con los que necesitan, sin juzgar. Por ejemplo, acá viene, les voy a contar, y esto salió en las redes, en Facebook, un testimonio que narra un medium muy conocido y notable, brasilero, Raúl Teixeira. De repente han escuchado hablar de él. Bueno, pues Raúl Teixeira estaba viajando de una ciudad a otra por conferencias y cuenta que estaba con un grupo de amigos para cruzar una avenida en el semáforo cuando ve este espectáculo. Una mujer que buscaba en la basura comida y sacaba la comida, la limpiaba para metérsela a la boca. Él quedó en shock. Bueno, cambió el semáforo, siguió su camino porque iban a comer a un restaurante con los amigos, iban a almorzar. Se sentó a la mesa y no podía almorzar. Estaba conmovido y él pensaba, ¿cómo voy a almorzar si estoy viendo a esta señora que no tiene qué comer y está buscando en la basura? Estaba él en sus pensamientos, cuando en ese momento se le presenta un guía espiritual que trabaja con él en los trabajos mediúnicos. Y este guía espiritual le dice, esa mujer que has visto fue un político muy reconocido y notable de la zona, de la ciudad, y en esta avenida tenía su nombre,
porque había sido condecorado y premiado en esa existencia, fue condecorado por ser un buen político. Y esta avenida tenía su nombre. Y esta señora vino en la siguiente encarnación, que fue este político, en esta condición. Y le dijo, y si tú pensabas darle comida, no te la iba a recibir. No te la iba a recibir. Entonces, ¿por qué? Por su orgullo todavía, que lo tiene. Y quedó imantada. ¿Cómo es la psique, no? Quedó imantada a su vanagloria del ayer, porque vivía en esta avenida y no se movía de esa avenida, vivía en estas calles, ¿no? Como mendiga, recordando una reminiscencia en su fuero, en su psique, en su inconsciente, su nombre que llevaba esta calle. Entonces, una vez aquí me preguntaron, no sé si recuerden, ¿qué va a pasar con los políticos que vemos hoy, que no manejan bien los recursos, que tienen en sus manos el poder, la autoridad y los medios económicos para manejar una ciudad, un país, etcétera? Ahí está la respuesta. Entonces, aquí también viene esta reflexión, ¿no? No juzguemos a nadie. Yo me esforcé, yo estudié, claro, porque tuviste los medios para hacerlo y la inteligencia. La otra persona que está del otro lado, no sabemos sus condiciones. No tendrá las mismas capacidades, no tuvo las oportunidades que tú has tenido. No podemos juzgar. Más aún cuando sabemos de las vidas sucesivas y de la ley de causa y efecto, más bien preguntémonos cuando vemos a un mendigo en la calle, ¿qué hay detrás de esa existencia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué está viviendo en esa condición? ¿Qué hizo en un ayer? Y vienen así para aprender la lección, porque a la siguiente vendrán en una condición mejor, de repente no vivirán en la opulencia, pero manejarán mucho mejor sus recursos. Eso tengan la seguridad. Porque si no aprendemos a través del amor, aprendemos por el dolor. Es lo que nos dice la doctrina también. Recordemos a Job, que nos habla la Biblia, que todo lo tuvo. Tierra, sembríos, prosperidad, una familia numerosa, y todo lo perdió. Y a través de su fe y su paciencia, el Señor le restituyó todo de nuevo, porque se volvió a casar, volvió a tener familia, volvió a ser próspero, pero la pasó mal, pero nunca perdió su fe. Eso es lo que nos enseña aquí la paciencia de Job. El hombre que se apega a los bienes de la tierra es como un niño que solo ve el momento presente. El que se desprende de ellos es como un adulto que ve las cosas más importantes porque comprende estas palabras proféticas. Mi reino no es de este mundo. Todo aquí es pasajero y perentorio, prestado. Hasta nuestros hijos no son nuestros. Nos los dan para que les formemos, les demos lo mejor. Son hijos de Dios y rendiremos cuentas de ello también. Entonces, ¿qué también nos dice el Evangelio? El Señor no ordena a nadie que se despoje de lo que posee para que quede reducido a la mendicidad, porque nadie quiere mendigos, porque es una carga para la sociedad.
Dios concede la riqueza a quien mejor le parece, a fin de que la administre en provecho de todos. Administrar bien, administrar bien. Por consiguiente, el rico tiene una misión que él puede hacer agradable y provechosa para sí mismo. Tiene una misión. Cuando le toca la prueba de la abundancia, no es por gusto, no es para él solo. Tiene una misión que él puede hacer agradable, provechosa para sí mismo y para los demás. Rechazar la riqueza cuando Dios nos la da significa renunciar a los beneficios del bien que puede hacerse cuando se la administra con sabiduría. ¿Se acuerdan de los talentos? Tal cual. Saber pasar sin ella cuando no se la tiene, saber emplearla útilmente cuando la poseemos, saber sacrificarla cuando es necesario, significa obrar de acuerdo a los designios del Señor. Dice aquel a cuyas manos ha llegado lo que en el mundo se llama la buena fortuna, agradezca. Gracias, Señor, por este encargo. Dame la fuerza y la sabiduría para cumplir y hacer bien la tarea. Eso hay que agradecer. ¿Qué nos dice el acorder, que es un espíritu que nos habla aquí? Esto es, amigos míos, lo que deseaba enseñaros acerca del desprendimiento, el desapego de los bienes terrenales. Resumiré lo que he expuesto diciendo: sabed contentaros con poco. Si sois pobres, no envidiéis a los ricos, porque la fortuna no es necesaria para la felicidad. Esto lo sabemos. Mucha gente rica se ha suicidado, porque el dinero no te llena. No lo es todo. Si sois ricos, no olvidéis que esa fortuna, si sois ricos, no olvidéis que esos bienes están a vuestro cuidado y que deberéis justificar su empleo como si rendierais cuenta de una tutela. No seáis depositarios infieles, utilizándolos para la satisfacción de vuestro orgullo y de la sensualidad y la banalidad. No os consideréis con derecho a disponer para vuestro exclusivo provecho de lo que solo es un préstamo y no una donación. Si no sabéis devolver, no tenéis derecho a pedir. Miren, si no sabemos devolver, no pidamos. Acordaos de que aquel que da a los pobres salda la deuda que ha contraído con Dios. Todo es con un propósito. Si tenemos esa abundancia es para algo. Hay una deuda ahí. Nos toca, es una misión, es una prueba. Y repito, la prueba de la riqueza es más difícil que la pobreza porque está llena de tentaciones, de muchas tentaciones. Esto nos dice el buen Lacordaire. Les voy a pasar un video de menos de 2 minutos. Es un testimonio, está en TikTok, de esta experiencia. Uno de los momentos más lindos que yo tuve en mi vida fue irónicamente en el velorio de mi papá. Fueron unas 500 personas al velorio de mi papá en Lima, Perú, en la iglesia que él construyó, Nuestra Señora de la Reconciliación en Camacho. Y se acercaba gente. Mi papá era ingeniero, minero, se paseó por todas las minas de Perú, fue dueño o director de muchas fábricas, y la cantidad de obreros que llegaron a ese velorio, la cantidad de jefes de compra, ingenieros de diferentes empresas, que me acercaban, gente que yo nunca había visto en mi puta vida, y me agarraban así: tú eres el hijo del ingeniero, ¿no? Si tu papá le pagó la cesárea a mi mujer cuando yo no podía ni pagar. Otro me decía que tu papá le pagó 2 semestres de la Universidad de Arquitectura a mi hija. Tu papá, y así era uno tras otro, y decía: ¡a la mierda!
Pero mi papá nunca me dijo eso. Nadie lo sabía. Dije, wow, entendí porque yo nací en privilegio. Mi papá tenía mucho dinero. Pero era mucho dinero, pero no lo ostentaba. Él siempre decía, mira, este reloj me costó $10 en Tacna, que queda al sur del Perú, borde con Chile. $10 y tiene calculadora. Se vestía igual todos los días. Una casaca members only, un pantalón con pliegues así de un sastre X y sus zapatillas, sus zapatos penny, que tienen un penny en el medio. Se vestía igualito, una camioneta llena de barro, nada de Mercedes, nada. Entonces yo me programé con que la abundancia no va de la mano con la ostentación. Y después de esos ejemplos de ese velorio me di cuenta de que el dinero te daba la oportunidad de ayudar a la gente y que no tenías que contárselo a todo el mundo. Mi papá no le contó a nadie. Qué bonito, ¿no? El dinero no debe ir de la mano de la ostentación. Ni sus hijos sabían. Y qué ejemplo, ¿no? Qué bonito ejemplo, que es lo que estamos hablando, de no enseñar a los hijos a ser egoístas, ¿no? Si tenemos. Del desprendimiento, el desapego y ese ejemplo que les da, ¿no? Para ayudar a otros. Y como nos dice aquí, ¿a qué se cumple? Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ¿no? No te pares en la esquina a decir, miren, toca la campana, haz bulla, estoy ayudando. Eso no tiene mérito. El mérito es para Dios, ¿no? La espiritualidad nos observa. ¿Y qué nos dice Kardec? Fuera de la caridad no hay salvación. ¿Y qué nos dice el buen Divaldo? Lo que tenemos, lo dejamos. Lo que somos, nos llevamos. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo está nuestro corazón? Así nos vamos a ir. Entonces, que este testimonio bonito que da este hijo de este ingeniero nos quede, ¿no? Y ser así. Esa es la manera de pasar la prueba con buena nota. Porque no nos llevamos nada más. El ejemplo que le damos a nuestros hijos. Entonces, cuando somos desapegados, desaprendidos, hasta con las personas, los afectos, no sufrimos. El apego nos trae sufrimiento. Se muere esa persona y se nos acabó el mundo. Caemos en depresión. Perdemos el auto, lo robaron, se incendió. No sabemos qué hacer. Perdimos algo y caemos, sucumbimos. No. Son cosas materiales que se pueden volver a tener. Más bien, el dar buenos ejemplos a los hijos, enseñar con el ejemplo, como este testimonio, tantas cosas bonitas. Y no apegarnos, ¿no? No apegarnos a nada material. Si tienen alguna pregunta, comentario, para cerrar y hacer la oración. Terminamos.